vamos a entrar al tema que corresponde en esta tarde. Y les voy a pedir que me acompañen, por favor, abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Leemos el versículo 13. Me dan una señal cuando lo tengan. Mateo 16, capítulo 16, versículo 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Padre, por esta oportunidad nueva que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra con tu pueblo, Señor, con tus hijos. Y oramos, Padre, para que en cada momento seas tú hablándonos, Señor. Hay porciones, Señor, que en cada momento que la leemos nos hablas, y puede ser la misma porción y tú seguirás hablándonos, Padre. Y oramos, Señor, para que en ese momento que tú nos hables podamos entender, Señor, que no estamos, Padre amado, viviendo una religión más, sino que estamos, Padre, viviendo una relación contigo, Señor, en la cual nos guía, Padre, y nos dirige hacia tu misma presencia, Señor. Oramos, Padre, por los amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, para que esta palabra, Padre, que llegue a sus corazones, sea impactada, sus vidas sea impactando su corazón, Señor. Vengan al arrepentimiento, Señor, y se entreguen voluntariamente a ti, Padre. Oramos, Padre, para que aquí localmente, Señor, seas tú hablándonos, seas tú inspirándonos, Señor, seas tú dirigiéndonos, Señor amado. En todo, Padre, tú te lleves la gloria, Padre. Oramos también, Padre, por estos tiempos, Padre, que se han levantado tiroteos alrededor de nuestra ciudad, Señor. Oramos por las familias que han sido afectadas, Señor, para que tú tengas el control en ellos, Señor amado. Pero ante todo oramos, Padre, para que si estas familias no te conocen, puedan venir a conocerte, Señor. Porque de nada nos sirve, Señor, de que podamos nosotros estar orando por ellas, orando por ellos, Señor, si ellos no han venido a conocerte. Estaríamos solamente siendo como címbalos que suenan, Padre. Pero oramos, Padre, para que en su necesidad puedan conocerte, pueda llegar, Señor, la oportunidad de abrir sus corazones para que se rindan a ti, Señor amado. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Oramos para que nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde lleva por nombre el objetivo o propósito de saber quién es Jesús. El objetivo o propósito de saber quién es Jesús, hermanos. En los últimos 2 domingos nos hemos estado apoyando de esta misma porción de Mateo 16, 13 para la predicación, y hemos tocado 2 temas muy importantes para los creyentes, para nosotros como creyentes en general, y sin querer y sin pensarlo, esto ya se ha convertido como una serie, porque ya va a ser el tercer tema que llevamos en esta porción. Y el primer tema que hablamos, si se recuerdan, fue el impacto que produce conocer y saber quién es Jesucristo. Y hablábamos de que este impacto se produce en nuestras vidas en el primer encuentro que tenemos con el Hijo de Dios. ¿Cómo este primer impacto, hermanos, que produce el Señor en nuestras vidas
moldea nuestro carácter. Cómo este primer impacto en nuestras vidas cambia, hermanos, aún nuestras creencias. Y hablábamos de que probablemente nosotros hayamos venido al Evangelio y creamos en Jesús, pero no de la manera que dice la palabra de Dios. Y cuando venimos a conocerlo y tenemos ese encuentro con Él, impacta tanto nuestra mente, nuestro carácter, hermano, que hasta aún la manera en que creemos de Jesucristo cambia también. De una manera más centrada, más directa, conforme a lo que dice la palabra de Dios. También vimos que en este primer encuentro o impacto que tenemos con el Señor, o el impacto que Él produce cuando lo conocemos, cambia, hermanos, también nuestro estilo de vida. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Cambia nuestra vida literalmente. Y esto, hermanos, tengo que hacer una aclaración, es para aquellos que no han fingido un encuentro con el Señor, porque podemos fingir el encuentro y no produzca nada de esto que estamos hablando. Y podemos decir que somos creyentes y llevemos la misma vida, entonces no ha habido nada. Pero aquel que ha tenido un encuentro, que Dios ha impactado su vida, su estilo de vida, va a cambiar. Y hablamos en este primer tema también, hermanos, de que este primer encuentro no solamente cambia nuestro carácter, no solamente cambia nuestra manera de creer en Jesús, no solamente cambia nuestra vida, hermanos, sino que también cambia nuestro destino eterno con Jesucristo. Y esto fue solo en el primer tema que vimos. En el segundo tema que hablábamos siempre de esta misma porción, veíamos como una pregunta: ¿quién es Jesús? Y todo relacionado, hermanos, con los creyentes. Porque al final vamos a ver cuál es el propósito. Hoy estamos hablando, o queremos hablar de cuál es el propósito. Y en este segundo tema hablábamos exactamente, ¿se recuerdan la semana pasada de qué hablábamos? Respondíamos a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? 100% hombre, 100% Dios y el camino. 100% hombre, 100% Dios. Vimos todo lo que lo involucra a Jesucristo como hombre, y vimos también que Jesús es 100% Dios, pero también vimos que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre por la palabra. Entonces, ¿quién es Jesús? Tenemos la respuesta. El impacto que produce tener ese primer encuentro con Jesucristo nos guía a poder dar las respuestas a esta pregunta. Y estos temas surgen de dos preguntas que Jesucristo le hizo a los discípulos. ¿Se recuerdan Mateo 16:13? La primera pregunta era: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La primera pregunta. Y la segunda pregunta era: ¿y ahora ustedes qué dicen que soy yo? O sea, porque una cosa es lo que digan ellos, pero otra cosa es lo que digan mis seguidores. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y les decía, hermanos, de que conocer a Jesucristo en nuestras vidas, o en el momento que nosotros venimos a conocer a Jesucristo, hermanos, no recibimos automáticamente el conocimiento de Él. Es un proceso el que tenemos que llevar para tener este conocimiento, y podemos llegar, quizá, hermanos, a tener un conocimiento vasto, pero nunca obtendremos el conocimiento completo de quién es Jesús. Porque dice la Escritura, hermanos, que vamos a ir de aumento en aumento, de aumento en aumento. Y llegaremos a verlo a Él tal como Él es, frente a frente, hermanos. Y todavía quizá llegaremos con preguntas de quién eres tú, o por qué pasó esto, o por qué fue lo otro, hermanos. Pero aquí en la tierra el Señor sí nos deja con las armas suficientes para poder nosotros responder a aquellos que no conocen. Y les decía, hermanos, de que para nosotros es tan importante saber quién es Jesús, porque vivimos en un mundo que es religioso, que es relativo, que es espiritual. Y que todo esto, hermanos, en la religión, en lo relativo y en lo espiritual, hermanos, se puede concentrar en la solidaridad cuando se presenta un problema. Y se olvida, hermanos, la gente de que verdaderamente hay un pensamiento de lo que es Jesús. Y cuando se centra en la solidaridad, nadie anda preguntando allí si conoce a Jesucristo o no. Porque todos quieren
estar unidos, todos quieren estar apoyando en ese momento, hermanos. Pero para nosotros es tan importante, porque en el momento que se nos presta la oportunidad de poder hablar del Señor como creyentes, y por eso les decía que estos temas son para creyentes, nosotros no tenemos que desaprovechar ningún momento para hablar del Señor. Y esta pregunta, hermanos, continúa hasta este momento. El mundo se mueve de una manera que atrae, hermano, te puede tirar un anzuelo y si tú no estás preparado puedes ser arrastrado por ese anzuelo. De una manera, hermano, donde el mundo se conforma y se adapta al sistema en el que está viviendo. Nosotros, hermano, voy a decir de nuestro país directamente, de México para acá, y cada quien acomódese de su país donde viene, en relación a cómo vivía allá, no vive igual, ha cambiado. Uno se tiene que adaptar, pero no quiere decir que el adaptarse al sistema del mundo, hermano, o al modo de vivir que está uno en el mundo, quiere decir que nos vamos a adaptar también al pensamiento de ellos. No. Entonces Jesús le hace a los discípulos esta pregunta: ¿qué dice la gente? Pero también, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? Y la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos, hermanos, es por lo que vamos a entrar al tema de hoy. Es porque tiene un propósito u objetivo, hermanos, para nuestras vidas como creyentes. ¿Por qué creen que era tan importante que Jesucristo supiera lo que la gente decía? Y con esto entramos al tema de hoy, hermano. Queremos llegar y queremos ver cuál es el propósito y el objetivo de conocer a Jesús. Pero Jesús quería saber, hermanos, o él hace esa pregunta de ¿qué dice la gente? Por dos razones importantes. Y pensaba en el transcurso de estas dos preguntas, hermanos, y yo no sé si ustedes lo han mirado o a lo mejor puedan coincidir conmigo en esta pregunta. ¿Por qué Jesús no le preguntó a los fariseos, a los saduceos o a los escribas si ellos eran los maestros de la ley? ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Por qué no le pregunta a los fariseos, a los saduceos, si ellos eran los que tenían el conocimiento en ese tiempo que no existía el Nuevo Testamento? Ellos tenían el conocimiento del Torá, de la ley y de los profetas. Ellos sí sabían exactamente a lo mejor cómo dar una respuesta. ¿Por qué no les pregunta a ellos? ¿Saben por qué no les preguntó a ellos? ¿Por qué? No lo seguían a él, no creían en él. Los que lo seguían. Pues muy independientemente de que si lo siguieron o no. San Juan 8:39, hermano, dice que respondiendo y le dijeron, ellos, nuestro padre es Abraham. O sea, no lo seguían a Jesús porque él, para ellos, no era un candidato digno a seguir. No tenía, hermano, el nivel o la estatura espiritual o dentro de lo que para ellos era importante como para que ellos lo siguieran. O sea, en otras palabras, Jesús sabía lo que los dice. Recuérdense, San Juan 2 dice que Jesucristo no tiene necesidad de que le digan qué piensa el hombre, porque Él conoce los pensamientos de los hombres. Pero Él sí tenía un claro o una clara intención de que supieran ellos quién era Él. La pregunta que Jesús le hace a los discípulos de qué dice la gente no era, hermano, solo sencillamente porque quiero saber si ya soy famoso aquí entre todos ustedes. Me tengo la curiosidad de saber si ya todo Israel va conmigo. Hermano, hay gente, y no voy a decir nombres, pero gente que se preocupa porque tenga miles de seguidores, hermano. Pero hay pocos que nos preocupamos que la gente conozca la palabra de Dios. Y Jesucristo estaba preocupado en esto, hermano, porque por la palabra nosotros podemos dar la respuesta, pero sin la palabra nosotros vamos a tirar respuestas vagas.
Y nunca podremos decir exactamente quién es Jesús. Fíjense que Jesús sabía el pensamiento de ellos. ¿Ustedes creen que Él no sabía el pensamiento de la gente también? Él lo sabía. Él sabía. Él lo sabe todo y Él sabía la respuesta, hermano. Pero Él quería que los discípulos pensaran lo que iban a hacer. Que ellos se adentraran en lo que iba a ser para ellos la tarea final. Incluso, hermanos, podemos pensar, según Mateo 12:24, dice, los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, poniéndonos estas dos porciones de la escritura en contexto, Jesús no le pregunta a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los religiosos, porque ellos se creían más que los demás, pero ellos también tenían una opinión de Jesucristo que no era muy buena. Aunque Él ya sabía todo eso, pero Él no se acerca a ellos. Entonces, ¿por qué era tan importante que Jesucristo supiera la opinión de la gente? Primera razón, hermanos, vayan conmigo a Juan 7:49. La opinión que tenían los fariseos, saduceos, escribas y todos los religiosos de la gente, hermano, era una opinión despectiva totalmente de él. Si tú no eres fariseo, si tú no eres religioso, si tú no eres saduceo, hermano, dice San Juan 7:49, mas esta gente no sabe la ley. ¿Qué es? Maldita es. O sea, en el lenguaje, una vez se los dije, hermanos, en el lenguaje de los judíos o del pueblo de Israel no existen las malas palabras. Si tú pones esta palabra en tu contexto, ya sea de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, hasta allá, hasta Argentina, pongámoslo en nuestro contexto y no utilizaríamos esta palabra, maldito. Esta palabra era una palabra fuerte para referirse a la gente, hermano. En México hubieran de decir, no les voy a decir cómo dijeran, pero dijeran fuerte. Entonces, fíjense cómo los va llevando Jesucristo a sus discípulos. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué? Porque los fariseos, los que creían que tenían el conocimiento, la opinión de la gente para ellos era cero a la izquierda, no servía. Pero Jesucristo sí quería saber qué opinaban ellos de Él. La segunda razón, hermanos, por qué Jesús quería saber la opinión de la gente, es porque algunos en el caminar del Señor que habían visto la sanidad de los milagros ya tenían una opinión quizá un poco más centrada acerca de Jesucristo. San Juan 9:32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y dice el verso 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces algunos ya estaban dirigiéndose un poco más centrados a lo que en verdad Jesucristo era como persona. Y a esta respuesta todavía le podemos añadir, ya Jesús ya tenía el concepto de los fariseos, ya tenía el concepto de lo que ellos pensaban, también tenía el concepto de lo que ellos pensaban acerca de la gente, y el concepto de algunos un poco más centrados en cuanto a quién era Jesús. Y a esto le añadimos lo que dice Mateo 16:14, que unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Jeremías, y otros que algunos de los discípulos. Pudiéramos concluir, mejor dicho, en que no hay una respuesta todavía concreta acerca de la gente que dice acerca de Jesús. Esto pudiera ser, hermanos, quizá actual, contemporáneo para nosotros, o ya no, o ya aquí tú sales a la calle y preguntas quién es Jesús y ya cualquiera te puede dar una respuesta. Y que te digan, y usted que está allá dentro de la iglesia no sabe cómo me viene a preguntar a mí acá, que yo no entro a la iglesia. Hermano,
el tiempo de Jesucristo con nuestros tiempos actuales, hermano, la misma pregunta sigue siendo. Y sigue habiendo gente que no conoce ni sabe quién es Jesús. Hay muchos dentro de la iglesia, hermano, que están años en la iglesia y no pueden responder quién es Jesús. No estamos, hermano, fuera de lugar en esto. Vivimos en una sociedad, hermano, donde te atrae, te absorbe con todas las promociones del mundo. Y por eso que les decía, hermano, nos podemos adaptar al sistema de vida de aquí, pero en lo que no nos podemos adaptar es en lo que el mundo piensa acerca de nuestro Señor. Yo no me puedo adaptar, hermano, a que si uno piensa por decir, bueno, pues Jesús es el Hijo de Dios, con eso hay que llevárnosla bien. No, la Biblia no dice eso. Sí es el Hijo de Dios, pero no solamente eso. Porque si nos podemos pensar, algunos piensan que Jesús es el Hijo de Dios, pero nada más es el Hijo, no es Dios. Entonces allí ya difiero yo. Y pudiéramos pensar, no, como les decía, Jesucristo utilizó su divinidad para morir en la cruz, para aguantar todo lo que pasó alrededor de su vida antes de llegar a ser clavado. No lo utilizó. Y pudiéramos pensar, no, algunos piensan que sí, entonces Jesucristo era un superhombre porque utilizó su divinidad. Y no, tampoco. Y por eso es importante saber, Jesucristo 100% hombre, Jesucristo 100% Dios. Pero la gente sigue pensando y vagando en esta respuesta, hermano. Y por eso es necesario, hermanos, y ahorita vamos a entrar a esta respuesta, creo, concluyente. ¿Cuál es el objetivo y el propósito de saber quién es Jesús? Después de oír a los discípulos lo que la gente decía de él, ahora se dirige, hermanos, enfáticamente, directamente hacia ellos. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Ya no a los que no conocen, a los que no tienen un encuentro, a los que no han vivido dentro de una comunidad de creyentes. Ahora se está dirigiendo directamente a los creyentes. ¿Ven por qué es tan importante, hermano, cuando hablamos del impacto que produce esa primera relación con Jesús? De poder saber quién es Jesús. Ahora, el objetivo, hermano, porque no solamente ya vimos que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de él, San Juan 14:6. Pero ¿será que hasta ahí llega nuestra tarea? ¿Será que eso es todo lo que nosotros necesitamos saber? Esta respuesta, hermanos, que Jesucristo, o la respuesta que él esperaba de los discípulos, está dirigida, hermanos, a un objetivo principal, y es la gran comisión, hermano. Vayan conmigo, y ahorita vamos a leer la porción de la gran comisión, pero vayan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El Señor se preocupaba tanto de que sus discípulos supieran de él. ¿Se recuerdan cuando Jesús les hablaba por parábolas a la gente o al pueblo, digamos? Y luego con ellos se sentaba a cerquitas y les empezaba a explicar lo que significaban las parábolas. Porque Jesús quería que ellos estuvieran aprendiendo. Él se preocupaba de que ellos estuvieran preparados, de que ellos estuvieran instruidos en el camino, en lo que él de verdad era importante para él. 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El objetivo o propósito de conocer a Jesús, hermano, no es solamente el hecho de que nosotros sepamos, valga la redundancia, hermano, quién es verdaderamente Jesús. El objetivo, hermano, es de que nosotros tenemos una obligación con el Maestro. Nosotros tenemos, hermano, un compromiso con Dios. Y ahora sí vayan conmigo a Mateo 28.
Después en el verso 18, después de que el Señor recibe toda la autoridad y toda la potestad, después de que Él ya resucitó, después de que estuvo con sus discípulos, todavía después de resucitar 40 días, dice la Escritura en el libro de Hechos, con pruebas indubitables de su resurrección y enseñándoles todavía, verso 18 de Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué Jesús se preocupa, hermano? Aún en este capítulo 16, el Señor todavía no les habla de que Él iba a morir y que iba a resucitar. Pero Él ya quería, hermano, de que sus discípulos pudieran responder a esta pregunta. ¿De quién es Jesús? Está tan preocupado en esto, hermano, de que al final el objetivo y el propósito, hermano, era de que ellos iban a hacer este trabajo final. Y de que Jesucristo ya no iba a estar físicamente con ellos. Pero, hermano, ante un mundo que se mueve con la religión, ante un mundo, hermanos, que se presenta, hermanos, como un dragón o como un león, con diferentes tipos de pensamientos, con diferentes tipos de, hermano, de creencias o con diferentes religiones, Jesucristo estaba preocupado de que sus discípulos, sus seguidores, sí pudieran responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque esto era un trabajo. Según en Timoteo 2, vuelvo a repetirlo. Lo que han oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, hermano. Y la fidelidad significa también o implica compromiso. Tú no puedes ser fiel si no le eres fiel a la palabra de Dios. Tú no puedes ser fiel si no le eres fiel al Señor. Tú no vas a saber quién es Jesús si tú no conoces de Él a través de su palabra. Entonces esta tarea se tiene que entregar o encomendar a hombres que fueran idóneos también para enseñar a otros. Que no solamente tú te quedes con el conocimiento. Que no solamente tú seas el que sabe, hermano. Para que la gente cuando pase y te pregunte quién es Jesús, digan, oh, es que el hermanito sí sabe o la hermanita sí sabe. Sino que la gente diga, hermano, él sabe enseñar, ella sabe enseñar. ¿Qué nos ganamos nosotros solos sabiendo quién es Jesús si no podemos compartirlo o no lo vamos a compartir? El objetivo, hermano, o propósito de saber quién es Jesús es porque la gran comisión se venía para nosotros. En este caso, para los discípulos, Jesucristo ya no iba a estar con ellos. Y por eso es que les decía, hermano, esta pregunta, ¿se quedó allá con Jesús o sigue hasta nuestros días? Porque la pregunta iba a seguir. Porque la gente, hermanos, muere y nace, muere y nace, muere y nace, hermanos. Y el conocimiento de Jesucristo se puede perder. Pero aquellos hombres que han sido instruidos, que son idóneos con la palabra, hermanos, y que han instruido bien a otros, van a hacer que el nombre de Jesucristo o que la persona de Jesús no se quede en el olvido. Y que podamos nosotros seguir instruyendo, seguir instruyendo. Ahora, cuando Jesús le hace a Pedro esta pregunta, Pedro puede responder ahora con una, pudiéramos decirlo, con una centralidad ya en cuanto a lo que Jesucristo era como persona. Vean conmigo Mateo 16. Dice que la respuesta que da Pedro aquí, creo yo que va y coincide completamente con la profecía de Isaías 61:1. Pedro responde, cuando el Señor le pregunta, ¿y qué dicen vosotros? En el verso 16 de Mateo 16, responde Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no la pregunta especulativa de unos Juan,
otros eres Dios, otros algún profeta, o será que eres Dios. No, ya Pedro responde directamente. Isaías 61 nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta respuesta de Pedro estaba ya de acuerdo totalmente con el propósito de Dios. Así que cuando Pedro, hermanos, fíjense, ¿ustedes creen que si a Pedro le hubieran preguntado después, ya de que el Señor ha ascendido al cielo, ¿quién es Jesús? ¿Ustedes creen que él pudiera haber contestado objetivamente? ¿O creen que Pedro se hubiera quedado especulando, pues, era bueno, sí? O Pedro pudo haber dado una respuesta concreta acerca de la vida y la persona de Jesucristo. Hermanos, esta pregunta que fue directamente a Pedro es directamente para nosotros también. Porque quítale allí Pedro y pon tu nombre. ¿Qué dices tú? ¿Quién soy yo? Y fíjense que casi terminamos, pero cuando el objetivo y el propósito de Dios de saber nosotros quién es Jesucristo está en acción, lo único que va a producir, hermano, es que la gente venga al arrepentimiento. Vayan conmigo en Hechos capítulo 2. Vamos a leer una porción un poco larga. Y creo que esta es la porción más clara en la que podemos ver cómo Pedro entendió toda la instrucción del Maestro en todos esos 3 años y medio más o menos que él anduvo caminando con el Señor. Hechos capítulo 2, verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, resuelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, no se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltándolo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37, pongan atención, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Todo lo que Pedro había conocido, lo que había aprendido, y lo que el conocimiento del Antiguo Testamento unido
a lo que el maestro les había enseñado. Lo que cuando él los enfrenta a estos religiosos, dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro, a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Responde Pedro y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, no puede haber otro objetivo o otro propósito en la vida del creyente, hermanos, más que poder nosotros hablar con claridad y poder responder, hermanos, ¿quién es Jesús? Para que esta respuesta, hermanos, venga y confronte a aquellos que no conocen al Maestro. Nuestro propósito y objetivo, hermano, es que Jesucristo sea conocido en el mundo. Y fíjese la respuesta, aun cuando Pedro ya tenía, hermano, una respuesta certera de lo que o de quién era la persona de Jesucristo. Mateo 16, verso 17, léanlo conmigo. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este conocimiento no proviene del mundo, hermano. Les vuelvo a repetir, nos podemos adaptar al sistema, nos podemos, hermano, quizá encaminar en el sistema del mundo, hermano, pero no nos podemos adaptar al pensamiento del mundo. Nuestro pensamiento, hermano, no tiene que ver nada con el mundo. Dice la Escritura: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El conocimiento de Dios solamente el Padre nos lo puede dar. No existe, hermano, otro medio para que nosotros podamos saber verdaderamente quién es Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro, hermano: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, le está diciendo: el Espíritu Santo está teniendo una intervención contigo. El Espíritu Santo está teniendo una relación contigo. Tú estás entendiendo los propósitos divinos de Dios. Hermano, nuestro destino final, y se lo vuelvo a repetir, y lo vimos ya en el primer tema, no es aquí. Que nos juzguen locos, hermanos. Que nos digan eso, piensan que se lo van a llevar, pues están mal, hermano. Que crean eso. La Escritura dice que el Señor va a regresar por nosotros, y yo lo creo. El Señor dijo: me voy a ir a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero, hermano, no va a pasar esto si no se cumple el objetivo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermano, y que les enseñemos personas idóneas, aptas para enseñar. Ese es el objetivo y propósito, hermano, de saber quién es Jesús. No de que nos vean, hermano, que lo tenemos colgado en el cuello o en una imagen, o que creamos que Él murió por nosotros nada más. No, que podamos explicar, hermano, para que la gente venga. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, después del día de Pentecostés, si quieren leer todo el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí en el aposento alto. Pedro se suelta con esta predicación, hermano. ¿Cuántas personas vinieron al arrepentimiento, a conocer a Jesús? ¿Se recuerdan? 3,000 personas. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado una vez y vengan 3,000 de una vez? Si uno viniera, hermano, es suficiente por lo menos. Hermano, tenemos entendido, y ahora, y les decía, quizá esto se convirtió en una serie sin pensarlo, porque es necesario que nosotros sepamos quién es Jesús. Pero no el hecho nada más de saber, sino que tenemos un objetivo. Nuestra familia probablemente no todos conozcan al Señor. Nuestros amigos quizá sepan todos que tú eres cristiano, pero ¿cuántos de todos ellos saben que tú les has hablado de Jesús? Entonces, hay un objetivo, hermano, hay una tarea, y no piensen decir, hermano, como algunos: no, pues el pastor o la pastora, ellos tienen que predicar, ellos tienen el compromiso. Vayan por todo el mundo, y los que crean, enséñenles para que ellos también enseñen.
Quizá tú no vas a ser el pastor, o no vas a ser la pastora, o no vas a ser el líder, pero sí tienes un compromiso de saber quién es Jesús para enseñarle a otro, hermano. Y esa tarea no acaba hasta que Cristo venga y nos lleve y nos saque de este lugar y nos lleve a la patria celestial. ¿Cuánto da un aplauso al Señor, hermano? Bueno, vamos a orar, vamos a finalizar. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Padre, porque entendemos que hay un objetivo, hay un propósito, Señor, en conocerte, en saber quién eres tú. No es el hecho de solamente retener la palabra. Es importante que conozcamos, sí, es muy importante, Señor. Es importante que podamos explicar quién eres tú. Pero el propósito fundamental es que vayamos predicando, vayamos anunciando, Señor, lo que oímos de ti, Señor amado, lo que hemos aprendido de ti, vayamos instruyéndolo a otros también, Señor. Y que este mensaje se vaya divulgando quizás de familia en familia, Señor, de generación en generación, Padre, hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia, Señor. El objetivo y propósito, Padre amado, lo cumpliste y lo terminaste al resucitar, Señor. No el hecho de morir en la cruz, sino al resucitar y dejarnos pruebas, Padre, indubitables de tu resurrección, Señor. Ahora nosotros tenemos esta tarea, Señor amado, de ir y de predicar, de llevar este anuncio, Señor, a aquellos que no te conocen. Hemos llevado tu palabra, Padre, a través de los medios, Señor, que hoy en estos tiempos nos proporcionan, Señor, una herramienta para poder predicar fuera de este local, Padre. Yo quiero hacer una invitación aquí en el local y también fuera. Si hubiese alguien de nosotros, hermanos, amigos, que nunca le haya rendido su vida a Jesucristo, que a lo mejor pensaba que Jesucristo era aquel que había estado crucificado, que a lo mejor en tu quizá poco conocimiento pensabas que Jesucristo era un hombre que fue enviado, o yo no sé cuál era el conocimiento que tú tenías acerca de él, pero hoy has entendido de que el propósito y el objetivo era de que él viniera a nosotros para entregarnos vida eterna y nosotros tener parte con él y anunciar estas verdades a todo el mundo. Si hay alguien entre nosotros que quiera rendirle su vida al Hijo de Dios, o a través de las redes sociales hay alguien que quiera rendirle su vida a Jesucristo, allí donde está, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, en esta tarde, Señor amado, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Reconozco que yo no soy nadie, Señor, y que no puedo hacer nada para salvarme, que todo el mérito es tuyo, Señor, que toda posibilidad de vida eterna la otorgas tú, Señor, que todo perdón, Señor, solamente tú lo promueves y tú lo otorgas, Padre. Te entrego mi vida, Señor amado, te pido perdón. Guíame a conocer más de ti, Señor. Dirige mis pasos, Señor, hacia una iglesia donde pueda aprender tu palabra, a donde pueda, Señor amado, ser instruido más con tu palabra, ser encaminado, Padre, para estar preparado y cuando tú vengas a estar listo o estar lista, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano?